Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces seguimos con nuestro proyecto formativo. Hemos venido haciendo un recorrido bien interesante. Con la guía 6, lo que hicimos fue adentrarnos ya en el proceso de ejecución, es decir, que ya teníamos nuestro análisis, nuestro diseño de todo el sistema y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a una realidad. Y para llevarlo a esa realidad, lo primero que nosotros hicimos fue podernos adentrar en la parte de base de datos. Es decir, la guía 6 está trabajando sobre una de las partes o uno de los componentes de mi sistema. He dicho aquí que el sistema está compuesto por tres partes. Una, que es la parte del lenguaje de programación o la estructura del sistema, es donde vemos todos los actores, ¿sí? Quiénes son los responsables de cada actividad, cómo lo están haciendo y qué están haciendo. Dos, los datos que esos actores necesitan para poder hacer sus cosas. Y tres, la interfaz gráfica de usuario, que es la que le va a permitir a mi cliente de alguna manera poder adentrarse en mi sistema y poder sacar las cosas que necesite. Ahora bien, cuando yo ya empiezo a desarrollar mi software, voy a compartir aquí mi pantalla. Entonces dijimos, la guía 6 está trabajando toda la parte de lo que es la base de datos. ¿Y con qué empezó mi base de datos? Con todo el diseño. Y el diseño de la base de datos, ¿en dónde quedó plasmado? En un modelo relacional. ¿Sí? Eso fue mi finalización. Acuérdese que nosotros teníamos unos datos, ¿cierto? Esos datos los generamos y creamos algo que se llamaba el modelo entidad-relación, que eran unas entidades, que era una persona o cosa que cumplía ciertas y determinadas actividades dentro de la organización, pero que además tenía a su cargo unos datos respectivos. Esas entidades tenían unos atributos que era, entonces si era el empleado tenía el nombre, la dirección, el teléfono, el cargo, no sé qué. Si era la factura, entonces tenía el número de la factura, la fecha de factura. Tenía el código del vendedor, el nombre del vendedor, el nombre del cliente, la identificación del cliente, el teléfono del cliente, el código del producto y tenía una serie de datos que nosotros los conocíamos a esos datos como qué, como unos atributos. Pero además dijimos que en el transcurrir de ese sistema mmm, teníamos unas interrelaciones y entonces que todo lo que hacía el vendedor generaba una factura que tenía que ver con la caja y que esa factura que tenía que ver con la caja tenía que ver con el inventario porque tenía que obviamente salir de mi bodega, de mi almacén, lo que estábamos vendiendo y que a su vez eso tenía que ver con contabilidad y que a su vez, entonces teníamos unas relaciones que las graficábamos también y que tiene que ser las mismas gráficas que nosotros estamos haciendo cuando vamos a hablar de toda la parte de casos de uso. Y entonces eso se complementaban entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional. ¿Por qué? Porque dijimos que mi modelo entidad-relación era la primera visión que teníamos de mi sistema y que luego de hacer un proceso que se llamaba normalización, y estamos hablando para sistemas gestores y para bases de datos relacionales, entonces que cuando hacíamos normalización, primera, segunda y tercera forma, que a propósito, ¿qué decía la primera forma normal? Es que se me olvidó. Oye, ese José sí se queda. ¿Qué decía la primera forma normal, mis queridos aprendices? Hablaba de algo que se tenía que eliminar y era eliminar la redundancia. ¿Qué es la redundancia? Que yo tenía una entidad que se llamaba cliente y tenía una entidad que se llamaba factura y que en las dos estaba la cédula, el nombre, la dirección y el teléfono. Entonces dejábamos
en la tabla clientes, nombre, cédula, nombre, dirección, teléfono y correo, pero en la tabla factura ya lo que hacíamos era, la eliminábamos y dejábamos solamente la cédula. ¿Para qué? Para que la cédula de aquí con la cédula de acá hacían la interrelación y al hacer la interrelación ya quedaban listas, unidas las dos y entonces podíamos traer datos de un lado y del otro. Eso fue lo que hicimos. La segunda forma normal que nos decía que toda llave primaria tenía que todo campo que estuviera en una tabla tenía que estar relacionado con su llave primaria, salvo que ese campo no fuera una llave, no fuera llave primaria ni fuera esto, pero que fuera una llave foránea. ¿M? Y entonces lo hicimos de esa forma. Y la tercera forma normal, lo que me decía era, vea, elimine todos los muchos a muchos que haya en sus relaciones. Eso fue. Y entonces ya cuando teníamos ahí esa transcripción de decir primera, segunda, tercera, cogimos mi modelo entidad-relación, hicimos primera, segunda y tercera forma normal, ya teníamos mi modelo relacional listo, que era el que teníamos, yo siempre dije aquí, que ese modelo relacional era el plano arquitectónico que me servía a mí para qué, para poder ahora sí montar mi base de datos sobre un sistema gestor. Y obviamente la segunda, segunda, tercera, cuarta y quinta semana, ¿qué estuvimos viendo? Oiga, que hay dos tipos de bases de datos. Una que se llama bases de datos relacionales, otra que se llama sistemas de bases de datos no relacionales. Lo que hicimos en la primera semana de esta guía de hablar de modelo relacional y de modelo de entidad-relación, tiene que ver con modelos, con, con modelos relacionales y con sistemas gestores de bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque es que cuando yo hablo de modelos de bases de datos no relacionales, yo tengo una base de datos que no tiene una estructura. ¿Por qué? Porque es que yo en una base de datos puedo meter un libro, pero yo en la base de datos puedo meter fácilmente no el libro, sino meter una gráfica. Y yo en la base de datos puedo meter lo que a mí se me antoje. Entonces, digamos que la estructura de una base de datos no relacional, pues no tiene nada que ver con que sea los campitos bien definidos, sino que yo puedo meter en ella lo que pueda. Y para ello, pues hicimos dos cosas. Una, creamos los objetos de la base de datos basándonos en modelos no relacionales bajo un sistema gestor de base de datos que es tal vez el que más se está pegando dentro del contexto de sistemas gestores de bases de datos, que es el sistema gestor de bases de datos MongoDB. ¿Sí? ¿Sí? Y con base en eso elaboramos una base de datos basada en esa elaboración de objetos, porque dijimos que los sistemas gestores de bases de datos no relacionales trabajan todo sobre un concepto que es los objetos. Entonces, un libro es un objeto, ¿cierto? Una gráfica es un objeto, una persona es un objeto, y entonces toman y la toman como un objeto que está dividido en diferentes sectores. Y ahí conocimos entonces algo de lo que eran los sistemas gestores de bases de datos no relacionales y vimos para qué nos servían y vimos que existían y tenemos ya una noción de que cuando me hablen a mí de sistemas gestores de bases de datos no relacionales, pues ya por lo menos no me van a corchar diciéndome, y esa vaina con qué se come, sino que yo ya sé que tenemos una serie de objetos, que tenemos una serie de, de de competencias que me pueden permitir a mí desarrollar mi tarea de una forma eficiente. Y ese trabajo lo realizamos en las semanas 2 y 3. En las semanas 3 y 4, entonces estuvimos trabajando ya sistemas gestores de bases de datos relacionales o lo mismo, sistemas gestores de bases de datos SQL. Y entonces ahí sí dijimos que había una estructura que se basaba en un modelo relacional, ¿cierto? Y que esa estructura era unas tablas con unos campos bien definidos, con unas relaciones bien definidas que nos daba una cardinalidad y esas eran las tres características básicas y que obviamente ya teniéndolo normalizado lo que hacíamos era montarlo y que para montarlo utilizábamos un lenguaje interno de SQL porque todo lo que estábamos haciendo sobre sistemas gestores de bases de datos relacionales trabajaban bajo algo que se llamaba SQL. ¿Y SQL qué significa? Lenguaje estructurado de consulta. Y entonces empezamos a trabajar y dijimos que SQL tenía tres
sublenguajes, que eran, uno, el DDL, que era el lenguaje de definición de datos, dos, el DML, que era el lenguaje de manipulación de datos, y tres, el DCL, que era el lenguaje de control de datos. Aún no nos hemos metido con lenguaje de control de datos, entonces vamos a dejarlo en que solamente vimos DL y DML. ¿Para qué me servía el DL? Para definir la estructura de mi base de datos. La estructura de la base de datos. Hasta ahí, eso era lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿cómo eran las tablas? ¿Cuántas tablas? Es decir, si yo en mi modelo relacional tenía 20 tablas, ¿sí? ¿Cuántas tablas debí crear con DDL? 20 tablas. Si yo en mi base de datos tenía que una tabla tenía 20 campos, ¿cuántos campos tuve que hacer en DDL? Pues para esa tabla tuve que definir 20 campos con un tipo de dato predeterminado. Y entonces decíamos que existían tipos de datos numéricos, tipos de datos carácter, tipos de datos booleanos, tipos de datos. Ya había una serie de datos ahí que teníamos que conocer, pero aquí con el DDL lo que hacía era construir la estructura de mi base de datos. Es decir, lo que yo tenía aquí en mi modelo relacional, ¿sí? Lo llevaba a la base de datos por medio del DDL. Y una vez que tenía la estructura, yo ya podía manipular los datos, es decir, que podía primero, ingresar registros, modificar registros o hacer el llamado de esos registros. Entonces, inserte, modifica, update y hacía llamados con el select y con el where. ¿Se acuerdan? Que lo trabajamos. Y entonces dentro de eso hicimos uno, destrezas y conocimientos en el manejo. Entonces aquí muy juiciosos nosotros trabajamos bajo dos sistemas gestores de bases de datos, que fueron MySQL y Oracle. Y trabajamos y miramos la diferenciación entre unos y otros. ¿Listos? Luego lo que hicimos fue crear la estructura de la base de datos, es decir, que con base en mi modelo relacional, yo cogí y monté mi base de datos acá. Es decir, ya conociendo esto, yo monté mi base de datos. Y tercero, montando la base de datos, generamos el script. ¿Qué era el script? Es mostrar que efectivamente, ¿sí? Lo que yo hice quedó plasmado en MySQL y que yo podía tener una visión de cómo estaba la estructura de mis datos, de que la podía administrar y de que la podía mirar. Eso fue lo que hicimos hasta la semana pasada. Hasta ahí clarito como el agua del río Bogotá, supongo que sí. ¿O hay alguna duda hasta acá? Su silencio me hace prever que todo está bien. Listo, muchachos. Entonces, vamos a continuar con nuestra guía 6. Y ya nos quedan 3 semanas para terminar la guía 6. Entonces, cogimos mi base de datos y ahora lo que voy a trabajar es toda la parte de la interfaz gráfica. Brian, Pareciera como si no estuviera grabando. ay, jue madre. No, sí está grabando. Sí, Sí, espérame. bueno, Mire, detener la grabación. No, ahí está grabando. Ahí está grabando, Brian. listo. Gracias. Listo. Entonces, nos quedan 3 semanas, muchachos. 3 semanas en las cuales vamos a tener que hacer 6 actividades. Esta semana tenemos que trabajar 2 actividades. Uno, que es selección de herramientas para prototipado. Ya vamos a ver qué es un prototipo. Y dos, crear el diseño del sitio web y o móvil utilizando sus componentes y tecnologías respectivas. Acuérdense de una cosa. Si yo me voy para acá, para la guía 5, en la guía 5, las semanas 4, 5 y 6, más específicamente las semanas 5 y 6, ¿qué me decían? La semana 5 de la guía 5 me dijo, elaborar
elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad. Interfaz gráfica, o sea que yo ya tengo el diseño de mi base de datos creada, ¿sí? Bajo app, pero también creada bajo HTML. Ahora lo que vamos a ver es ya verificar que efectivamente esas me están dando. ¿Por qué? Porque la hicimos en XML, ¿para quién? Para Android, pero la hicimos en HTML, que mire, esta, si usted ve aquí, dice elaborar de la interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con las reglas de usabilidad de la semana 2, lo hacíamos para crearla en HTML, pero luego decíamos, nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones móviles para trabajarlo también bajo app XML. Entonces yo la puedo hacer, mi interfaz gráfica la puedo hacer para un computador, pero la puedo hacer para un sistema de eh, eh, móvil que me dé la posibilidad de hacerla. Ahora bien, nos dicen aquí que tenemos que hablar de un prototipo. Y entonces entraríamos a preguntarnos qué es un prototipo. ¿Qué será un prototipo? ¿Y para qué nos sirve? Entonces, podemos decir que el prototipo, mírenlo, aquí lo estamos haciendo a mano alzada, es una representación de una solución final antes de que exista. El prototipo nos da una idea de qué es lo que nosotros queremos montar. Es un primer modelo de un producto o servicio que se crea. ¿Para qué? Para probar su diseño, su funcionalidad antes de la producción a gran escala. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me meto por acá, voy a traerme algo que diga Sahuna para acá y les muestro. Esto es el diseño de mi interfaz gráfica de usuario. Y entonces cada una de estas cosas que están acá implica que me va a hacer una determinada tarea. Si yo pico aquí en el manual del aprendiz, es lo que hace es traerme un archivo que me dice manual del aprendiz del SENA y me trae en un PDF todo lo que yo estoy buscando. Pero si yo me voy por este lado y digito mi clave y mi usuario, me va a entrar a un segundo nivel de mi sistema, que es, oiga, venga, estos son los cursos que usted tiene pendientes, ¿sí? Y que usted tiene acceso a verlos. Y si yo pico sobre cualquiera de los eh, cursos, pues lo que me hace es traerme el curso como tal y a donde yo vaya va trayéndome una serie de cosas. Entonces yo puedo entrar acá y yo puedo decir, vea, voy a entrar a la actividad, fase de ejecución, ¿sí? Voy a entrar a la fase de ejecución, perdón, que eso no es por ahí. Voy a entrar a mi fase de ejecución y voy a entrar a la actividad de hoy que es, perdóneme que ya se me olvidó, las actividades que vamos a ver es la 3.1 y 3.2. Entonces me voy para acá y le digo acá que me deje ver la actividad 3.1, selección de herramientas de prototipado, ¿sí? Selección de herramientas de prototipado 3.1 y la 3.2. Y entonces en la medida en que voy entrando, ¿qué pasa? Que el sistema me va permitiendo a mí poderme ingresar en él. ¿Para qué? Para que yo pueda realizar mi tarea. Es decir, que ¿para qué me sirve entonces el prototipo? El prototipo lo que me va a hacer a mí es poderme sensibilizar con qué voy a colocarle aquí a mi cliente de forma que él pueda entrar al sistema y pueda manejar el sistema como tal. Y entonces me dicen que ese prototipado tiene 3 niveles, un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Y entonces el nivel bajo es mi primera entrada. Entonces, acuérdense que cuando hablamos en la guía 5, yo les dije, hagan solamente su primer nivel. ¿Cuál era el primer nivel? Hagan cómo van a entrar el logo de la empresa y digan password y usuario. Y ya con eso ahí completábamos nuestra cosa. Ahora lo interesante no es un primer nivel. Lo importante es eh, poder entrar a revisar cómo es que yo tengo la entrada y el acceso
a cada uno. Y entonces tendré que adentrarme claramente a hacer qué, a poder mirar mi mapa de despliegue. ¿Y cuál fue el mapa de despliegue? Me voy a pasar para acá con esta gráfica que estoy trayendo, perdónenme, acá. Mire, este es el mapa de despliegue, que fue lo mismo que nosotros hicimos en la guía 5. Es decir, este es mi primer nivel, que este es mi segundo nivel, que este es mi tercer nivel y que este es mi cuarto nivel. Y que de aquí pues salen unas ramificaciones para mirar hacia dónde voy y cómo voy. ¿Mm? Esto ya lo habíamos hecho nosotros. Entonces fíjese que lo que estamos haciendo es traer, ¿sí? Es traer diferentes escenarios que ya nos han servido, ¿sí? ¿Para qué? Para poder desarrollar ahora lo que tenemos que hacer. Y entonces, obviamente, que lo podemos hacer y lo podemos traer. Entonces, acuérdense que nosotros hicimos varios ejemplos de mapas de navegación. ¿Sí? Voy a traer otro ejemplo para acá, lo voy a montar acá. Y mire, este era mi mapa de navegación, ¿sí? Para un sitio de e-commerce, ¿sí? Acá, pues no. Entonces yo entraba aquí, y lo que hacía era poder entrar y ver en él cómo era que yo iba a hacer el desplazamiento por cada uno de los ítems que tenía. Entonces aquí entraba a la cabeza, aquí había un menú, otro menú y otro menú, y mire que aquí hay un submenú y dentro de ese submenú tercera. Entonces primera, segunda, tercer, cuarto nivel. ¿Hasta cuándo los quiero desplazar yo? Hasta donde a mí se me dé la que sabemos, o sea, la gana. Yo lo puedo desplazar hasta donde yo quiera. Entonces, digamos que acá la idea es que nosotros podamos encaminarlos a realizar lo que realmente quiere el usuario. Para ello, ¿qué vamos a tener entonces? La actividad de aprendizaje GA6 2205019096, actividad de aprendizaje 3, dice crear interfaces gráficas de usuario en aplicaciones de escritorio, web y móviles. Como les digo, no estamos haciendo nada raro porque ya en las 5 las habíamos maquetado y ya las teníamos casi listas. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar a la profundidad de las mismas. Entonces, fíjese que no estamos haciendo absolutamente cosas nuevas que digan, miércoles, es que, ¿cómo lo vamos a hacer? Ni qué vamos a hacer. No, nada. ya, ya las tenemos y vamos a crearlas. Entonces, de escritorio, web y móviles. Esta actividad se centra en la aplicación de diseño utilizando las herramientas de prototipado para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Duración 48 horas. Materiales de formación a consultar. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material, arquitectura, aplicaciones móviles nativas y herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido. ¿En dónde van a encontrar esas dos actividades? Pues las encuentran acá. Entonces ustedes se van acá a la fase actividad de proyecto 6. En material de formación de la guía 6 y dice herramientas para el diseño y desarrollo de web móviles y implementación y manipulación. No, no, no. ¿Cuáles son? Perdón que me perdí. No, no les voy a decir mentiras. Arquitectura de aplicaciones móviles nativas y herramientas para el diseño de móvil híbrido. Entonces nos vamos para acá. Arquitectura de aplicaciones móviles y la otra es la que sigue, que es, perdón que me pasé aquí, arquitectura de aplicaciones móviles nativas y herramientas para el diseño y desarrollo de móvil híbrido. ¿Qué nos interesa? Que podamos entender claramente, ¿sí?, todo el proceso
de una interfaz. Entonces, mire que la interfaz, nos dicen acá, que tiene que ser el mismo, sea móvil o sea en un fijo. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo dos sistemas, yo tengo un solo sistema. Entonces tenemos que mirar es, yo, que el usuario se pueda conectar independientemente de donde esté. El usuario puede conectarse independientemente de donde él considere que debe estar. ¿Mm? O sea, ya hoy en día, un sistema de información no te puede decir, ¿sí? Que no, que es que si no es en el computador de la casa, entonces nos jodimos. No, eso no es tan cierto. Ya tenemos que irnos, eh, más allá. Y entonces lo primero que ustedes tienen que mirar es cuál es el enfoque metodológico para el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces, nativas. Actualmente, las metodologías ágiles, que las vimos la semana pasada por allá, hablamos de Scrum y hablamos de XP y de toda esa serie de cosas, ¿sí? Son metodologías ágiles, tienen una gran autoridad ya que instituyen una buena solución para el desarrollo de productos en tiempos más cortos, en especial en aquellos proyectos que constantemente presentan cambios en sus requisitos. Las aplicaciones para dispositivos móviles son un buen ejemplo de esto, ya que requieren una variedad de características como portabilidad, movilidad, adaptabilidad, entre otras. ¿Qué es lo que pasa? Si yo abro aquí, Google hoy me está apareciendo así, pero mañana me puede aparecer este letrero con unas características dependiendo de la fecha, del santo, de no sé quién, del día de sí sé cuándo, de aquí me va a aparecer otra cosa. Entonces yo tengo que irlo adaptando a qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, las metodologías de construcción contribuyen a la implementación de nuevos sistemas de información utilizando un conjunto de métodos, herramientas y documentos auxiliares. Una metodología se divide en fases y subfases para planificar, gestionar y controlar. Ya supimos también que nosotros trabajamos. Ahora, Extreme, mire, XP, ya lo pudimos trabajar, entonces decía que arrancábamos de aquí una planificación, el juego de la planificación, entregas pequeñas y la metáfora, un diseño, que es un diseño simple, una codificación que es muy rápida para sacar unas pruebas y un lanzamiento mucho más ágil. Entonces, luego habíamos hablado de Scrum y las especificaciones de sus requisitos. Entonces, los procesos que utiliza son producto Black Hole, Black Hole, Sprint Planning Meeting, Dialing Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo trabaja? Y entonces son tareas muy pequeñas que vamos desarrollando. Entonces, esto lo que me enseña es que yo tengo que dividir mi proyecto para poder trabajar mucho más fácil. Si yo divido lo que voy a hacer, con seguridad que va a ser mucho más fácil que yo pueda llegar a cumplir. Y entonces no es lo mismo desarrollar un software completo para mi organización, que decir, claro, mi empresa, pero mi empresa está dividida por partes. ¿Qué es lo que más requiere mi empresa? Entonces van a decirme, no, que se controlen las ventas. Entonces vamos a trabajar con ventas y cuando ya tenga ventas creado, que es un módulo, eh, entonces ahí sí voy y empiezo a trabajar el módulo de caja para unírselo a las ventas, de facturación para unírselo a las ventas, de contabilidad para unírselo a las ventas, de inventarios para unírselo a las ventas. Entonces voy haciendo cosas muy pequeñas y le voy entregando al cliente y el cliente pues va viendo que definitivamente le estamos haciendo trabajos y ya está encontrando herramientas que le permitan hacerlo. ¿Ya? Y pues obviamente dentro de esas herramientas está cómo se crea la interfaz gráfica de usuario. Entonces, si quiero una interfaz gráfica que permite visualizar la información, simplemente la estoy viendo aquí. Una interfaz de voz que me permite que yo me conecte, por ejemplo, hoy que está Alexa, ¿sí? Entonces, esa es una interfaz de voz.
Una interfaz de texto, es decir, que yo le escribo qué es lo que necesito, porque la interfaz gráfica es por medio de botones, siga, pare, entre. Una interfaz natural, que es la que utilizamos con ya tecnología 3D, ¿m? O una interfaz cerebro-ordenación, que es todo lo de inteligencia artificial. Entonces aquí pues nos dan una continuidad de ello. Diseño de interfaces para aplicaciones móviles, entonces, ¿cómo la creo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo la debo estructurar? ¿Y qué es lo que yo debo realizar en cada una de ellas? Entonces la tarea es muy sencilla. La tarea es, ¿qué debo hacer yo para que mi sistema funcione? Entonces, dos evidencias vamos a desarrollar. Una que es la GA6-220501-096, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, selección de herramientas para prototipar. Entonces dice, seleccionar y probar herramientas de prototipado donde pruebe las principales funcionalidades de la herramienta realizando un ejemplo de creación de interfaz en algunos elementos. Si ustedes se van acá a lo que estábamos viendo, se van a dar cuenta que por acá en la parte de abajo, ¿sí? Yo tengo el color, el icono, pero por aquí, icono de lanzamiento, creo que por acá están. Usabilidad. Hay una serie de herramientas por aquí que me las muestran. Diseño centrado, principios de diseño, técnicas para el desarrollo, conocimiento de usuarios involucrados. Por acá yo, análisis jerárquico, estructura de navegación, dispositivos y visualización. Hay una parte que nos habla de herramientas, pero y si no, por acá yo les traía algunas que me pueden dar desde acá. Herramientas para visualización, las que quieran. Inclusive hoy en día nosotros podemos hacer, lo estoy haciendo con los chinos de la universidad, y es que estamos haciendo un proyecto para poder controlar unos aeroventiladores que van a convertirnos energía eólica en energía eléctrica. Entonces, ¿qué controlo? Yo hice que los muchachos realizaran dos proyectos, estoy haciendo, uno que es ese, y entonces, si aumenta el viento, obviamente la turbina se mueve mucho más rápido y al moverse más rápido genera más energía. ¿Cuánta energía me puede generar? ¿Qué viento necesita como mínimo para que la turbina nos dé la energía necesaria para lo que vamos a controlar? ¿Qué pasa si el aspa es más pequeña o el aspa es más grande? ¿Qué pasa si el viento viene de costado o viene de frente? Toda esa serie de mediciones yo las puedo hacer e incluso no lo estamos haciendo ni siquiera con herramientas de prototipado, lo estamos haciendo con una herramienta que se llama Power BI, que hoy muchas personas lo conocen y que simplemente cuando cambia alguno de los datos que tiene, automáticamente cuando cambia el dato, él me está mostrando qué hay y cómo lo hay y qué cambia dentro de esa. Entonces, mire, aquí yo traje esta diapositiva que dice herramientas. Origami Studio, Stitch, PS, Ionic, Creator, Bootstraps Studio, Pingedeo. Y entonces aquí te dicen que hay una serie de herramientas gratuitas que tú puedes utilizar para poderla generar. Estoy seguro, no lo vi ahorita, pero estoy seguro que en el material que les estamos dejando por acá hay herramientas que te permiten eh, desarrollar esas, esas que, esos prototipos para poderlas generar fácilmente. Mire, no es mentira lo que le estoy diciendo. ¿Esto qué es? Es la estructura de el mapa de navegación y con base en mi mapa de navegación yo empiezo a desarrollar absolutamente todo. Entonces fíjese cómo lo que hemos venido realizando, ¿m? Pues nos dan la posibilidad de trabajar adecuadamente estas dos actividades que estamos desarrollando. Miremos más. Dice, seleccionar y probar herramientas de prototipado donde pruebe las principales funcionalidades de la herramienta, echando un ejemplo de creación de la interfaz con algunos ejemplos.
Se deben seguir las normas técnicas de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entregar? Crear un prototipo con base en alguna de las, inclusive hasta Canva me puede servir a mí para poder crear ese prototipo. Tiene levantada Brian primero y Verónica Díaz de segundo y de tercero José. Sí, eh, para recomendarle a los compañeros una herramienta que se llama Figma, que esa ayuda mucho, digamos, con el diseño de escritorio y celular, por si Mm, lo necesitan, que esa me sí, sirvió a mí para hacer el proyecto y tiene muchas, pues, como la conexión de, digamos, este icono me va a llevar a tal parte, a tal parte, a tal parte, y así, mire, puede ayudarles, y está es fácil. Figma, está Adobe XD, está Stress, está InVision, está Azure, está cualquier cantidad. Eso, herramienta es lo que tenemos ahora. Gracias, Brian. Con gusto. Verónica, Señor instructor, pues es que pues es como un comentario, digámoslo personal. Y la vez pasada, en la actividad que está relacionada con esta, a mí me costó mucho el tema de la implementación del sistema híbrido, o sea, para la que era nativa, la móvil nativa, que es sí, como que hace, eh, no sé si explicarme el cambio, que es para celular y a la misma vez para ordenador. es que hoy por hoy, Verónica, No, no, nosotros no. no Sí, podemos, yo sé que es necesario, pero me gustaría como que lo explicara un poquito más. Y otro tema es si usted podría mostrar el ejemplo práctico, digámoslo así, del uso de una herramienta. Es que a mí en serio ese tema sí me costó mucho. listo, la próxima semana me comprometo a que les traigo un ejercicio resuelto y lo cuadramos porque esta vez no lo traje y no quiero llegar a improvisar. Entonces, yo lo saco y la próxima semana traemos una herramienta que me permita trabajar, esa que estaba diciendo Brian, nos sirve. Figma me sirve para ambos tipos de implementación. Entonces, yo construyo el prototipado con Figma y créame que eso lo puedo llevar o bien sea a un computador o bien sea al otro. Entonces la otra semana yo les traigo un ejemplo bien desarrollado y lo podemos trabajar sobre él. ¿Listo? Ok, señor instructor, lo que pasa es que sí, la semana pasada, bueno, las talleres que entregamos este fin de semana que pasó nos dieron 2 semanas y para este solo nos dieron una semana. Yo siento que No debió ser al importa, revés. no Este tema importa, cuenta. no importa, tranquilos, yo no les voy a cerrar el qué, yo no cierro el espacio para que ustedes puedan trabajarlo. Yo sé que acá nos dijeron que era una semana para este, otra semana para este y otra semana para este, pero si se van a dar cuenta, interfaces gráficas según procedimientos del proyecto, requerimientos del proyecto, ¿qué es? Es esta misma parte. ¿Sí? Fundamentos en la implementación de componentes frontend HTML con CSS. Si yo la voy a hacer híbrida, estoy matando los dos, ¿sí? Y entonces, finalmente, estas 3 semanas, si bien es cierto, tenemos que hacer 6 actividades, fíjese que las actividades son casi que una secuencia una de otras y que cuando estoy desarrollando esta, automáticamente estoy desarrollando otras dos, porque si yo estoy trabajando en híbrido, aquí estoy trabajando también esta actividad y estas actividades. Entonces, digamos que no se preocupen por eso, que tenemos tiempo suficiente para poderlo cuadrar. En estas 3 semanas sacamos esto, pero la idea es trabajarlo de forma híbrida, lo podemos trabajar de esa manera. Bueno, no se preocupen por el tiempo, que el tiempo es lo de menos. Porque, pues, hablando de eso, la segunda actividad que tenemos que crear es crear el diseño del sitio web o móviles utilizando sus componentes y tecnologías respectivas. Si yo voy a decir que voy a trabajar un híbrido, pues fíjese que estoy matando las dos en una sola. ¿M? De hecho, si ustedes quieren, hagan un solo documento para las dos y las dos, ese mismo documento lo suben en las dos actividades y yo se lo avalúo porque es que no se justifica que tengamos tanta pendejada cuando realmente estamos hablando exactamente de los mismos, ¿sí? Entonces, pues digamos que no necesitamos casi que desarrollar.
Entonces, estas son las dos actividades que tenemos que desarrollar para esta semana, pero como les digo, mire, si yo digo aquí que crear el diseño del sitio web, ese sitio web con qué lo voy a trabajar, con HTML, CSS y JS o JavaScript, ¿sí? Y los móviles, ¿con qué lo voy a trabajar? Con XML, que es lo que veníamos trabajando desde aquí, XML, ¿sí? Y lo puedo colocar todo desde el punto de vista híbrido. Así de que, pues, digamos que las características son básicamente que las mismas. Espérame, me devuelvo un poquito con este. Entonces, miremos qué nos dice esta actividad o este material. Lo básico, una interfaz permite la interacción entre su sistema informático implementado en algún dispositivo electrónico y su usuario. Entonces, ¿qué es mi interfaz? Es la base de comunicación entre mi sistema y mi usuario final. ¿Quién es mi usuario final? Pues hay diferentes tipos de usuarios y yo tendré que saber a dónde y a quién le voy a dar qué, porque obviamente no es lo mismo la interfaz gráfica de usuario que tiene el cliente final que la interfaz gráfica de usuario que tiene el de bodega o que tiene el vendedor o que tiene el de caja o que tiene el dueño de la empresa. Son interfaces gráficas totalmente diferentes que si bien es cierto se van a nutrir de la misma base de datos, también es cierto que tiene que tener qué le muestra a cada quien, porque por ejemplo el vendedor tendrá que saber ¿a qué precio compran un lápiz para venderlo a 100 pesos? A él no le interesa eso. A él le interesa que el precio es de 100 pesos y que máximo le va a preocupar que en caso de que me compren 1000 lápices, pues puedo hacer un descuento del 5%, por ejemplo. Entonces, ¿qué datos requiere cada quien para poder, de acuerdo a eso, poderlo formular? José, tenías levantada la mano, qué pena contigo, no te había visto. Buenas tardes, docente, ¿cómo ha pasado? Bien, señor. Bueno, lo primero fue lo que dijo el compañero comienzo, que fue de la aplicación que le iba a recomendar también. Lo segundo, sí. Verónica se me adelantó que le iba a decir que nos explicara con un ejemplo, porque por más que sea, por más que nosotros estemos en la jugada, se nos da difícil, ya digamos en ocasiones, y créame que bueno, en mi caso yo he sufrido en estas últimas actividades. La he pasado. Bueno, miremos hoy la parte netamente teórica y ya la próxima hacemos la práctica bien chévere, ¿vale? Y de una vez sacamos las 4 actividades de una sola. Y lo otro era que le iba a preguntar que si podíamos hacer las actividades políticas juntas porque había estado leyendo el material y prácticamente era lo mismo, pero usted se me adelantó. Es que es lo mismo. O sea, si yo hago la una, tengo que implementar lo que me pide la tercera y la cuarta. Entonces, hagámosla en un solo documento y la pasamos para las 6 en una sola. O sea que tenemos prácticamente 3 semanas para 3 semanas. entregar. 3 semanas. Ok. Bueno, profesor, era eso. Entonces nos dice, ¿qué tipos de interfaz tenemos? Una que es la interfaz de usuario, que es la que nosotros conocemos normalmente, que es la comunicación entre el usuario y el sistema. Entonces, ahí tenemos la primera. La segunda es una interfaz física que permite la conexión física de 2 o más dispositivos. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo 2 dispositivos conectados. Una que es aquí mi computador, que es donde tengo la reunión, y la otra que es donde tengo la presentación. Esa es una interfaz física. Yo puedo tener interfaz física entre mi computador y la impresora. Yo puedo tener interfaz física entre cómo es la conexión de red de mi organización y eso es una interfaz. Y las interfaces lógicas que permiten realizar comunicación entre 2 o más programas por medio del software que maneja protocolos de interacción lógica. Por ejemplo, vuelvo y repito, yo entro a Sajuna. Para entrar a Sajuna, ¿qué tuve que hacer? Si yo entro a Sajuna, lo primero que él me va a pedir es mi cédula, mi clave, mi nombre. Y con eso entré a esta,
que es mi segunda parte. Y esa segunda parte, ¿qué es? Es una interfaz lógica, es decir, que me muestra el mapa de navegación en el cual yo estoy trabajando. Entonces, aquí está, pues, ¿qué es la interfaz de usuario? ¿Sí? Y las diferentes interfaces gráficas de usuario que tenemos. En la historia de las interfaces, cómo empezaron y de dónde empezaron, ese cuentico sí se lo dejo para ustedes. Diseño de interfaces para aplicaciones móviles. Con base en la teoría que fundamenta la creación de interfaces gráficas para las páginas web y aplicaciones móviles, el diseño y la comunicación gráfica buscan proyectar los mensajes que el ser humano requiere para generar y establecer un orden jerárquico, venga que esto sí es importante, jerárquico. O sea, tengo que ir de paso a paso. Si yo entro a un cajero automático, yo no voy a encontrar en el primer nivel los retiros. Yo encuentro en el primer nivel ¿qué? El nombre y el usuario. Y el segundo nivel, ¿cuál es? Todas las operaciones que puedo hacer. Y el tercer nivel es que si yo cogí la de retiros, me diga qué cantidad, ¿sí? Y el cuarto nivel es si quiero que me generen recibo o no. Y el quinto nivel es reciba la plata. Y el sexto nivel es que me entreguen la plata y chao. Pero si voy por consultas, es otro nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque ya hay otra filosofía. Dos, ¿cómo es la estructura? ¿Sí? Y tres, ¿qué me significa o qué significado tiene cada uno de esos roles que yo estoy haciendo? Entonces yo tengo un conducto general que se da por quién. Vuelvo a repetir, todo lo que nosotros hacemos tiene que ir configurado con base en qué? En el modelo que nosotros creamos de navegación de mi sistema. Y estoy casi seguro que el modelo de navegación que ustedes hicieron para XML es muy similar, si no es el mismo, que hicieron para HTML, porque el sistema es el mismo. No me puede cambiar para nada. Entonces, habiendo conocido los elementos gráficos más utilizados, es importante comprender cómo deben ser distribuidos en el espacio de trabajo con el fin de realizar una correcta organización de los elementos. Entonces, yo los puedo hacer así lineales, yo los puedo hacer así en grupales, yo los puedo hacer como yo quiera. Y entonces dice que las organizaciones en estructuras simples y jerarquizadas, los elementos de la interfaz contribuyen a que el usuario pueda organizar y comprender mejor la información. Esto favorece de forma la toma de decisiones para realizar una tarea, la utilización del contraste del color, por ejemplo, logra separar grandes bloques de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos son más temas netamente de presentación que técnicos. Lo que nos dicen es, oiga, usted tiene que empezar por decir un usuario y un password. Es lo primero que usted tiene que darle. Y de ahí para abajo sí empezar a crear. ¿Qué estructura va a crear? ¿Y con qué va a crear esa estructura? Vuelvo a repetir y voy a hacer canción el día de hoy repitiéndoles que todo esto va con base en la estructura que nosotros creamos del mapa de navegabilidad. ¿Qué tipo de letra voy a montar? ¿Cómo lo voy a montar? ¿Cierto? Y cuál es la retícula que voy a hacer. Entonces, si van a quedar muy pequeños, si van a quedar muy grandes. Lo ideal es que en un menú no haya más de 6 botones, porque si hay más de 6 botones, eso genera conflicto y enreda a la gente. Verónica, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, profe. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, perfecto. Listo, profe. Es que, no sé, no, saliéndome un poquito del tema, yo sé que estamos en esto de base de datos y ya estamos como en la última parte. Es que el colegio me indica que si es posible, pues como de empezar como a estrenarla de aquí a diciembre. O sea, es que ellos lo necesitan poquito más antes de yo graduarme. No sé si es posible. O sea, si yo puedo seguir avanzando y en el momento en que Sí, ya llegue a esa sí, parte no. sí. ¿Sí? Tú puedes ir creando la estructura. Porque es que tenemos dos partes ya prácticamente que desarrolladas, Verónica. Sí, Una parte tiene que ver con toda la base de datos, ya está lista.
Ya digamos que la estructura está, que está todo montado y que todo eso. Pero la base de datos sola a mí no me dice absolutamente nada. ¿Yo qué tengo que tener? Nosotros trabajamos un JDBC que nos permitía unir Java con la base de datos. Y ya teníamos la parte estructural con la parte de datos. Y ahora lo que vamos a hacer es que metemos la interfaz gráfica de usuario y ahí quedaría completo mi sistema. Entonces fíjate que tú ya tienes dos de las tres partes creadas. Si no es que la tercera parte ya la vienes manipulando porque es cómo hago para que este botón me llame ciertas cosas de mi interfaz gráfica. Y fíjate que no lo vamos a trabajar nosotros directamente desde la base de datos, sino que lo vamos a trabajar ¿desde dónde? Desde un botón. Y entonces yo pico acá y al picar acá, él me trae ciertas y determinadas tareas que debe cumplir. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Mm? Entonces no hay lío en que vayas Listo, haciéndolo porque finalmente lo vamos a tener que hacer. ¿Mm? listo, profe. Y Listo. pues sí tenía otra consulta, pero pues va a tocar al Dale, final. dale. Dale de una vez. Listo. Bueno, profe. Es que también, o sea, al desarrollarla ya, pues como tal, para poderla mostrar, como se dice, bueno, al exterior necesitamos una IP, o sea, pues como, sí, Sí, porque tú la estás desarrollando bajo web. exacto. Y ¿Dónde entonces yo tienes puedo que... hacer eso o dónde yo lo puedo comprar? Es que eso es lo que yo no, Hay diferentes usuarios. ¿M? Y hay diferentes formas. Hay unas IP que tú las puedes crear y que son gratis. Y que tú creas tu propia IP. Pero hay unos que cobran. ¿M? eh, Porque, digamos, para poderlo montar tú tienes que tener un servidor web. ¿Sí? Y entonces ese servicio de servidor web, sí generalmente, vuelvo y te digo, hay algunos que son gratis. ¿Qué es lo que pasa con los gratis? Que no te dan seguridad de la información que vas a meter allá. ¿M? Mientras que uno que tú pagas, sí te guarda cierta y determinada, y hay un contrato de privacidad y de cosas que hoy por hoy pues son más necesarias que nunca. Entonces, digamos que ¿cuál es el mejor? Pues hay una infinidad de, 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 ¿de qué? De proveedores de servicios web que tienen sus propios servidores y que en ellos podemos empezar a trabajar. Yo podría decirte hoy, pues háblate con Hewlett Packard, pero pues obviamente los costos de Hewlett Packard son supremamente elevados. Entonces tenemos que buscar algo que sea más razonable. Déjame, yo mañana busco algunos y te los envío por el grupo para que pues puedas mirar con ellos qué posibilidad tienes de trabajarlo. Pero incluso Google me da la posibilidad de crear mi propia IP y trabajar sobre Google y empezar a trabajarlo. Windows me da también la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues digamos que en esas podrías empezar a hacer toda la parte de práctica y ya cuando lo tengas bien corriendo, bien que esté sustentado, bien que esté probado, ahí sí la pasas a una IP específica para que ya pues tus usuarios tengan la posibilidad de entrar desde allí. o sea que Vercel también me sirve por el momento, ¿sí? Cuando ya Claro, termine claro, de claro, hacer, claro. listo, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, estoy pendiente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es cuál es el icono de lanzamiento, es decir, cuál es mi icono que va a hacer que yo entre a eso. Entonces, acá nos dan una serie de- de ejemplos que está desde WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿sí? Publisher, está TikTok, está Twitter, ¿sí? ¿Cuál de ellos? Y en cada uno que des, pues te va a llamar una tarea diferente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a crear mi base de datos como tal. ¿M? Y entonces, hablamos que para realizar el diseño de una oportuna interfaz gráfica para aplicaciones móviles es necesario tener claros algunos parámetros importantes que han utilizado y que mejoran el rendimiento y la usabilidad. ¿Cuál? La eficacia o efectividad. La aplicación se considera efectiva cuando los usuarios logran concretar y realizar los objetivos específicos para los cuales fue desarrollada su aplicación. Es decir, que
la sola aplicación sea capaz de llevar a mi cliente a cumplir adecuadamente con las necesidades para la cual fue creada y las necesidades que mi cliente necesita, que él les dé la solución correspondiente y las puedan hacer. Yo siempre admiro, por ejemplo, un cajero automático. ¿Tú vas a un cajero automático y necesitas ayuda? No. Tú vas al cajero automático y el cajero automático te va llevando de la mano, de tu forma que cuando tú ya te des cuenta, terminaste tu transacción y para de contar. Eso es ser muy eficiente, eficacia y efectiva. La segunda es eficiencia, que no es lo mismo que eficacia. Se trata de la correlación que existe entre el esfuerzo usado con la precisión y la certeza. Es decir, cuando yo hablo de eficiencia, es que cumple con una tarea. La eficacia me mueve qué tanto requerí yo para poder desarrollar esa tarea. Entonces, tanta cantidad de máquina, tanta cantidad de tiempo, qué tan fácil fue para mi usuario o no poderlo desarrollar. Y tercero, es el grado de satisfacción que puede cumplir mi sistema para con el cliente. Es decir, oiga, yo pude hacerlo, pero fíjate que cuando tú vas y entras a un banco a hacer una reclamación o algo, te mandan una encuesta y lo primero que te preguntan es, ¿qué tan fácil fue? ¿Qué tan satisfecho quedó? ¿Qué tanto recomiendas esta aplicación? ¿Por qué? Porque es que son parámetros que me muestran realmente que están siendo bien utilizados por mi cliente. ¿Qué más nos dicen acá? Diseño centrado en el usuario. Entonces, generalmente lo hacemos en el usuario. ¿Quién es mi usuario? Vuelvo y digo, aquí viene una connotación bien grande, y es que mi usuario puede ser mi cliente final, pero mi usuario puede ser el vendedor, pero mi usuario puede ser el administrador. Entonces yo tengo diferentes tipos de usuario y a cada uno tengo que entregarle lo que él necesite. Es decir, yo no puedo hacer una sola interfaz gráfica de usuario para todos. La base de datos sí es la misma, pero lo que le voy a mostrar de esa base de datos y los datos que va a capturar cada uno de ellos es totalmente diferente. Entonces tenemos que mirar hacia dónde va. Y aquí ya empiezan las fases del diseño de las aplicaciones. Entonces, yo entro primero, luego voy entrando después, voy mostrando qué más va a hacer, ¿sí? Comprender y hacer específico el contexto de uso. 2, especificar los requisitos de usuario y de la organización. 3, producir soluciones de diseño. Y 4, evaluar los diseños. Pero mire que aquí hay una parte bien importante que nos debe llamar la atención. ¿Con qué trabajamos? Con los requisitos de usuario, de usuario. Es decir, cada usuario tiene unos requisitos específicos que tienen que quedar aquí manipulados y dados para que él lo pueda desarrollar y lo pueda crear. Entonces, técnicas para el diseño centrado en el usuario. Entonces, aquí le están dando proceso del DSU y de las técnicas por fases. Observación, diseño y evaluación. ¿Qué se tiene que hacer? El conocimiento directo y real. ¿Cuáles son los usuarios involucrados? ¿Cuál es la evolución? El diseño es depurado y pulido por la evolución centrada en el usuario, es decir, qué tipo de usuario estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. El proceso debe ser iterativo, es decir, que tiene que estar en constante modificación. ¿Cuáles son las emociones? Dependiendo de cómo nos vea el usuario, que le vamos cambiando, y participación. ¿Cuáles son las ventajas del diseño centrado en el usuario? Entonces, la indagación, el diseño conceptual, diseño de prototipos, y obviamente que vamos desarrollando de acuerdo a lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, digamos, chicos, que la idea es primero cuál fue el diseño, y como les he venido repitiendo en esta franja, el diseño ya lo tenemos, porque es que acá lo hicimos y acá lo volvimos a hacer. El mapa de navegación es la guía esencial que me va a dar para poder hacer el prototipo que yo necesito. Y entonces empezaré a crear ese prototipo con base en lo que yo estoy desarrollando. ¿Ya? Importante, obviamente, que tengan claridad de su prototipo, y como lo dijimos, pues estas actividades son básicamente que todas en una sola, porque nosotros vamos a trabajar una híbrida, y entonces desde el punto de vista híbrida, pues las 6
tareas que tenemos aquí, las 6 las vamos a desarrollar en una sola. Y lo que hacemos es que repicamos ese mismo archivo a las 6 actividades y con eso lo estamos desarrollando. Luego cuentan con 3 semanas para poderlo desarrollar. Así de que, pues dentro de 8 días lo que vamos a hacer es adentrarnos en mirar, ¿sí?, qué tipos de prototipos hay, qué herramientas de prototipo. Traemos una herramienta de prototipado y la empezamos a montar. ¿Sí? Y luego, pues ya empezamos con base en ella, a crear el diseño del sitio web y los móviles, que esto pues se hace todo bajo HTML y CSS, y que luego podemos coger este que está en HTML y CSS o en JavaScript y poderlo montar en una aplicación que me permita transportarla de acá, que era HTML, como la transporto a XML y queda todo plasmado en un solo documento. Listo, chicos, eso era todo por hoy. Entonces, nada, nos vemos dentro de 8 días. No sé si tengan alguna otra cosa. Hoy a mediodía evalué todo lo que había. Tengan cuidado de mirar que no tengan actividades pendientes. Yo mañana voy a descargar el archivo que siempre les envío y se lo voy a reenviar para que ustedes se den cuenta si les hace falta algo, si les sobra algo. Entonces, para que también me lo indiquen y podamos pues ir de la mano trabajando todos mancomunados. Listo, muchachos, eso era todo por hoy. Entonces, pues muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias, señor instructor, que tenga feliz noche. Gracias.